Saludos y bendiciones. Este es el tercer video de la serie Un Testamento, unificando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión toca hablar un poco de la frase de Egipto llama a mi hijo, que en el Antiguo Testamento veríamos que se refiere mucho al pueblo de Israel, pero simbólicamente nos estaba dando guiños hacia Jesucristo, como lo veremos en el Nuevo Testamento. Tal vez no hemos leído la Biblia, pero hemos escuchado las historias de cómo el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y es lo que analizaremos un poquito ahora. En Éxodo 1 nos dice que las personas que nacieron a Jacob, incluidos sus sirvientes y los hijos de sus sirvientes, dando a entender, fueron 70. Y José estaba en Egipto, que es la forma en la que el pueblo de Israel llega a Egipto como tal. Del capítulo 5 de Éxodo al capítulo número 12 básicamente son las plagas que acontecen básicamente 400 años después y es como el pueblo de Israel sale de Egipto. Cabe recalcar que el hecho de la salida de Egipto en el Antiguo Testamento es un simbolismo, nuevamente un guiño con respecto a no asentarnos en este mundo como cristianos, no participar en las cosas que son contrarias a Dios, que hoy en día y sobre todo en la actualidad la gente se está apartando cada vez más de Dios y están participando más en cosas que a Dios no le agrada o que Dios prohíbe durante toda la Biblia. Entonces es básicamente muy importante recalcar eso, como lo veremos a lo largo del video. Hay muchas señales y muchos versículos que nos van a hacer referencia a este tema. Ahí nada más como referencia, en el Éxodo 12 nos dice que las personas que salieron de Egipto fueron como 600,000 hombres, sin contar a niños y mujeres, y que fueron 430 años los que habían pasado desde que habían llegado hasta que fueron sacados por manos de Moisés. En Éxodo 23 todavía no se aclara que es el mes en que salieron de Egipto y es el mes en que deberían de celebrar la Pascua. En Éxodo 14 nos dice que era el ángel de Dios quien iba delante del campamento de Israel, como lo veremos más adelante también. En Éxodo 19 dice, vosotros viste lo que le hice a los egipcios cuando los saqué de Egipto. En Números 15 nos dice, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de Egipto. Números 20, Jehová oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, como decía en el versículo anterior. Fue Dios a través de su ángel, y que en otro video ya vimos y explicamos que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, es Jesucristo. En Éxodo 4 nos dice, Dios toma para sí una nación de en medio de otra, con milagros y guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros, Jehová nuestro Dios en Egipto ante sus ojos. Y ojo, esto de brazo extendido hace mucha alusión a su descendencia. El brazo es básicamente la alusión a la descendencia, a su hijo, y es un pequeño guiño a su vez acerca de Jesucristo. Y te sacó, dice, de Egipto con su presencia y con gran poder. Deuteronomio 6 dice, éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto delante de nuestros ojos. Nos sacó para traernos y darnos tierra que juró a nuestros padres. Deuteronomio 7 dice, acuérdate lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, grandes pruebas que vieron tus ojos de la mano poderosa. Nuevamente lo vuelvo a mencionar, porque ese ángel es precisamente Jesucristo y su brazo extendido, su descendencia, es ciertamente Jesucristo. Entonces, con el brazo extendido con que Jehová te sacó. En Jueces 2, y esto ya lo habíamos explicado en el video El ángel de Jehová, se aparece el ángel de Jehová y dice, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. En 2 Samuel 7 dice, no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel en Egipto, hablando Dios con David con respecto a la promesa o con la intención de David de reconstruir un templo. Dice, ¿quién como tu pueblo? Fue Dios para rescatarlo, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y otros dioses. Nuevamente haciendo alusión a que el salir de Egipto es salir de las costumbres, tradiciones y cosas que la gente del mundo en general hace. El politeísmo, adorar dioses falsos y todo eso. Ese es el simbolismo, es lo que básicamente en este versículo nos está recalcando. Salir de Egipto es salir de las costumbres de las naciones y de los pueblos pues, paganos o pueblos que no siguen a Jehová, el Dios de Israel. Primera de Reyes 8 nos dice, Moisés en Horeb, dice, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. En Primera de Reyes 8, nuevamente hablando del hecho de construir un templo para él, donde moriría el arca de la alianza, donde posaba la presencia de Dios,
mientras el pueblo de Israel vagaba en el desierto, nos dice aquí que él no había escogido una ciudad de las tribus de Israel para posar ahí. Más dice, escogí a David, como lo vimos en el video anterior, para que presidiese mi pueblo. Y David, mi padre, hablando Salomón, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová. Tú no edificarás casa, sino tu hijo, fue la contestación de Dios, él edificará casa a mi nombre. Y esto lo vemos en Reyes y en Crónicas, pero aquí lo pongo para que lo observen. Y Jehová ha cumplido su palabra. Yo me he levantado en lugar de mi padre, hablando nuevamente Salomón, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová. Y he puesto lugar para el arca, en la cual está el pacto que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste de Egipto, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Dice, dejaron aquí, como a manera de reclamo, dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. A manera de ejemplo de cómo el pueblo se estaba pervirtiendo después de que fueron ingresados a la tierra prometida, el rey de Israel, ya cuando las naciones habían sido separadas entre la nación del norte, Israel, y la nación del sur, Judá, que seguía adorando a Dios, a fin de evitar que el pueblo se fuera a Jerusalén y volvieran a Dios, o se fueran en pos del rey de Judá y abandonar al rey de Israel, dice así, que el rey hizo 2 becerros de oro y les dice, todavía blasfemando, he aquí tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y esto fue causa de pecado, y el pueblo iba a adorar delante de uno de los becerros, hasta Dan. En 2 de Reyes 17, los hijos de Israel pecaron contra su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, y temieron dioses ajenos. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto, a este temeréis y adoraréis, dice 2 Reyes 17. Primera de Crónicas 17, ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? En Salmo 78 dice, ¿cuántas veces se rebelaron en el desierto y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? No se acordaban de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso de Egipto sus señales. Ahora, este tema de que provocaron al Santo de Israel, aquí nos dice nuevamente, leyendo el 41, volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Aquí ya lo habíamos plasmado en el video de Dios como más de un personaje en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y va de la mano nuevamente con el ángel de Jehová, con el concepto de la Trinidad. Tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y aquí vamos a ver un poquito más adelante quién era el Santo de Israel, que es mismo Dios, pero es otra persona, ¿sí? Parte del mismo Dios. Concepto de Trinidad, nuevamente. Cuestión para otro video. En Isaías 63, hablando de la rebelión nuevamente, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo. ¿Dónde está el que hizo subir el mar con el pastor de su rebaño? El que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo, nuevamente, haciendo alusión el brazo de su gloria. ¿Cómo lo sacó? Por medio de su ángel, por medio de su hijo, por medio de su descendencia, por medio de su brazo. Entonces, por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, y dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Espíritu de Jehová los pastoreó. Pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. En Jeremías dice, nada les mandé acerca de holocaustos el día que los saqué de tierra de Egipto. Mandé, escuchad mi voz y seré para vosotros por Dios y seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié profetas, pero no me oyeron ni inclinaron su oído y endurecieron su cerviz. Bueno, hasta aquí hemos tocado ejemplos acerca de cómo Dios hace mención, o mismo el pueblo hace recordatorio de cómo Dios los saca de la tierra de Egipto. Sin embargo, en cierta ocasión en la historia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, de los caldeos, invade Judá y se lleva a los cautivos. Entonces, nos dice que el remanente que no quiso estar, digámoslo así, bajo el mandato de un rey impuesto por Nabucodonosor, un rey extranjero, dice que todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Y el punto de este video era básicamente la frase, de Egipto llamé a mi hijo, que ya vimos que se cumple con
con la situación inicial de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando es sacado por mano de Moisés, ¿sí? A su vez, estamos viendo en una situación intermedia, cuando son llevados en cautiverio a Babilonia, y el pueblo que había quedado huyeron a Egipto. Cuando ese pueblo regresa en los tiempos de los persas, ¿sí? Estamos hablando que ese pueblo de Egipto, nuevamente, llamé a mi hijo, de Egipto llamé a este pueblo. Aquí este pasaje es de 2 de Reyes 25, pero es el mismo pasaje de 2 de Crónicas 36, Jeremías capítulo 39 y 52. Más sin embargo, estos pasajes no lo mencionan como tal, por eso nada más pongo Reyes. Y como recordatorio o resumen de toda esta rebelión del pueblo de Israel, en Judas 1:5, nos dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacando del Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y cuando se refiere Señor, el Señor, en el Nuevo Testamento, precisamente se está hablando del ángel de Jehová, el que sacó al pueblo de Egipto, Jesucristo. Ahora, con respecto a todas estas dispersiones que ha habido del pueblo de Israel a lo largo de la historia, procedo a leer Jeremías, que es una profecía muy, muy, muy directa y muy textual acerca de las cosas que habían pasado, lo que habría de suceder y las cosas que vemos hoy en día cuando el pueblo de Israel ya es una nación ante nuestros ojos en la actualidad. Dice Jeremías 30, Dios promete que los cautivos volverán. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos, llámese, los cautivos de Babilonia, y que fueron a Siria, y que fueron a las diferentes áreas del mundo, o el retorno que habría de suceder de todas las naciones en general, cuando Israel se volvió a ser nación en 1948. Entonces, vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Nuevamente lo que ya pasó. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Yo quebraré su yugo de tu cuello y yo romperé tus coyundas. No podemos estar hablando de que es su cautiverio en Egipto, la cual habían sido librados por mano de Moisés, porque ya esto es Jeremías, y esa es la época del cautiverio en Babilonia, dando a entender que nuevamente eran esclavos, ahora en Babilonia, ¿sí? Dando a entender que ahora eran perseguidos por Hitler, ¿sí? Estaban dispersos por todo el mundo, pero fueron regresados a su tierra. Esta profecía se estaría cumpliendo en Egipto con Moisés, se estaría cumpliendo en el retorno de Babilonia y se estaría cumpliendo en el retorno de todas las naciones. Dice, yo quebraré su yugo de su cuello, romperé sus coyundas y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre. Servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y ojo, a David su rey, al que yo les levantaré, es con respecto al video anterior que vimos del quién es el David que había de ser levantado, que es Jesucristo, como lo vimos en el video anterior. Dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Que va de la mano completamente a que Dios castiga a los que ama, y los versículos son los que te dice también, disciplina a tu hijo, etc. Pero eso son cuestiones de otro video. Todos tus enamorados te olvidaron, ¿sí? Haciendo relación a que, nuevamente, Dios maneja un concepto de relación sentimental con su esposa, su novia, la Virgen Israel, ¿sí? Y todas las personas, los pueblos, los dioses con los que fornicaban, entre comillas, o simbólicamente, con los que se apartaban de él, ¿sí? Con los que los traicionaban o le ponían el cuerno, en otras palabras, todos estos son sus enamorados de los que habla. Entonces tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque ya la grandeza de tu iniquidad, y por muchos pecados te he hecho esto. O sea, sí, obviamente te repudié, obviamente te estoy castigando, pero por tu maldad lo he hecho, a manera de disciplina, digámoslo así.
Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de las tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre la colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está de regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Castigaré a todos sus opresores, de ella saldrá su príncipe, nuevamente el que habría de venir, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré por Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos. Y nuevamente, esto es con respecto al castigo, la tempestad que habría de venir, y sin embargo, habla del retorno del pueblo de Israel a su tierra prometida, desde todas las naciones, y nos aclara y nos dice, en el fin de los días entenderéis esto. Es por esto que muchos creen que en cuanto Israel se hizo nación nuevamente, hizo bandera, como no lo había hecho desde hace 2000 años, ahora es el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice esta profecía específicamente. Todo este retorno de Israel a su tierra debería de suceder en el tiempo del fin. Entonces, Jeremías 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen, nuevamente con respecto al video anterior, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, o haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver a la tierra del norte, y los reuniré nuevamente de los fines de la tierra. O sea, estamos hablando de México, Alemania, Inglaterra, Polonia, Rusia y etc. O sea, desde los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho, el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por Padre. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber a las costas que están lejos, y decid, Él esparció a Israel, los reunirá y los guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo de lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, a las ovejas y las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y volverán de la tierra de enemigo, que es básicamente lo que hice hincapié en el video anterior, de cómo habría de volver de Egipto, de tierra de enemigo, y los hijos volverán a su propia tierra. Ahora, continuamos con, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? ¿Hasta cuándo? Pues yo diría hasta 1948. Y esa profecía se estaría cumpliendo en ese momento. Ahora, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá, y también en todas las ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma de cansada y saciaré toda alma entristecida. En esto me desperté y vi mi sueño que me fue agradable, dice Jeremías. Ahora sí que esta es una profecía que él soñó, y le dice Dios al principio de ella, escribe esto en un libro, porque esto es lo que ha de pasar. Y ciertamente es lo que ya pasó. A lo mejor fue un poco cansado haber escuchado todo esto leído, siendo que lo puede leer cada persona en su casa,
pero quise hacer hincapié porque es una profecía muy impactante y que va completamente de la mano a este video. Hay muchos más versículos que hablan de esto, pero quise leer eso. Y ahora hablaremos en el versículo, y bueno, inmediatamente después, el capítulo inmediato, Jeremías 31 nos habla de un nuevo pacto. Y esto va de la mano a lo que veremos en Hebreos, pero bueno, dice así, Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, Nuevo Testamento, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos invalidaron mi pacto. Fui yo un marido para ellos, pero este es el pacto nuevo. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jehová, ojo, Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltasen estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Nuevamente, o sea, esto es impactante porque dice, así como las leyes de los astros se cumplen día a día y se seguirán cumpliendo, básicamente así Israel será nación eternamente. Entonces esto es genial. Y eso es con respecto al nuevo pacto, Nuevo Testamento. Y cuando leemos Hebreos, Nuevo Testamento, nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, ¿sí? El ángel del pacto, el mensajero que habría de venir para confirmar ese pacto, dice, mejor ministerio es el suyo, es mediador de un mejor pacto, sobre mejores promesas. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, no hubiera procurado un segundo, ¿sí? Y cita justamente lo que acabamos de leer, que dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, ¿sí? El día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El que hizo el pacto con ellos, el que los sacó del Egipto, el ángel, ¿sí? Jesucristo. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este es el pacto con la casa de Israel, dice el Señor. Nuevamente, Nuevo Testamento, cada vez que se menciona el Señor, es Jesucristo. Pondré mis leyes en mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, esto es básicamente alusión directa a ese nuevo pacto. ¿En dónde lo están haciendo? En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, donde te están diciendo el ministerio de este Señor al cual se refiere, que es Jesucristo, es mucho mejor porque está confirmando el pacto anterior, el pacto que estaba narrado en Jeremías y está cumpliendo las promesas de Dios en el Nuevo Testamento, plasmadas desde el Antiguo. O sea, es nuevamente un solo testamento, una misma historia que se complementa. Ahora, ya para finalizar, regresando al Antiguo Testamento, cuando leemos Oseas 11, dice así, Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumeríos. Haciendo hincapié, nuevamente, pueblo de Israel, apartándose de Dios, posterior a que Dios los había introducido a la tierra prometida y había hecho pacto con ellos y ellos estaban desobedeciendo el pacto, ¿sí? Nuevamente, yo los amé al pueblo y de Egipto llamé a mi hijo, que es el tema de este video. Cuando leemos en Mateo 2, lo que ya habíamos leído en el video anterior acerca de la matanza de los niños, cuando los magos se apartan de Herodes, huyen de él y Herodes se ve engañado, dice, he aquí un ángel del Señor se le apareció a sueños a José, y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí tenemos esta ilustración que finaliza en el versículo 19. Después de muerto Herodes, José va de Egipto nuevamente a Israel. Pero el punto es, básicamente, que a pesar de que en el Oseas 11, cuando está hablando de esta frase en particular, dice, de Egipto llamé a mi hijo,
se hace referencia al pueblo de Israel. Y sin embargo, cuando estamos hablando de este tema, nos estaba diciendo que era un guiño, era una situación que ocurrió para hacer un paralelismo futuro con lo que habría de suceder con el Mesías, con Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es ahí donde muchas veces yo comento que hay personas que interpretan de una forma y otras personas interpretan de otra y se crean diferentes denominaciones, sectas, se diversifica la creencia en Jesucristo, siendo que ciertamente cuando hay dos o más interpretaciones que no se contraponen entre sí, pues realmente no es una ni la otra, sino que son las dos al mismo tiempo. Ciertamente Oseas estaba hablando del pueblo de Israel y ciertamente en el Nuevo Testamento nos están diciendo y aclarando y confirmando que se estaba hablando de Jesucristo. Y lo que aconteció de Jesucristo, de viajar a Egipto, habitar ahí hasta la muerte de Herodes, ¿sí? Fue básicamente el cumplimiento de esa profecía, que hablaba del pueblo de Israel y se cumplió en Jesucristo, el cual es pueblo de Israel, el cual es, como vimos en el video anterior, el David que había de venir, el David prometido, el rey que sería levantado, el ángel de Jehová, el mensajero que habría de venir, etc, etc, etc. Entonces, por esta y muchas otras cosas más, el Nuevo Testamento y el Antiguo básicamente es una misma historia y básicamente es genial. De nuevo, espero que haya sido de bendición este video. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima.